Lo voy a saludar a Mauro Becerra. Mauro siempre nos da, lo voy a presentar primeramente, se desempeña como director de Trench Communication, comunicación en realidad, donde ofrece asesoramiento de comunicación política institucional, pero tiene una amplia experiencia en el periodismo. Y ahora, en los últimos años, se está dedicando mucho a la comunicación. Y yo la verdad me quedaba pensando en esta semana y decía, ¿quién me puede orientar un poquito en esto? Pensaba en Mauro. Con los dichos de un personaje en Twitter que se denomina el Gordo Dan, y decía, es referente del sector libertario. Digo, ¿cómo se rompen los límites muchas veces? Hizo una expresión realmente que me parece innecesaria poder reproducirla contra la figura de Luis Juez, pero más allá del político Luis Juez, sino del tema de la hija de Luis Juez. Y uno se quedaba pensando, digo, siempre había dicho, como decían, no, la mafia no, hasta la mafia tiene ciertos códigos de no meterse con la familia. Y después decía, ¿cuán miserable se puede llegar a ser? Bueno, para mí el Gordo Dan dio un paso más allá. Digo, ¿cuán miserable se puede llegar a ser? Y ahí también venía el otro tema. Digo, también el otro punto principal es decir, ¿vos te podés sentir identificado con una figura como el Gordo Dan diciendo lo que dice? ¿O te podés sentir representado por una figura como esa cuando dice eso? Porque no es un mero exabrupto. No lo fue. O podría haber sido al comienzo, cuando borró el tuit a las 2-3 horas. Bueno, puede decir después, sí, la verdad me equivoqué, se me fue por el momento de calentura. Cosas que uno puede decir, sí, no, está bien, todos tenemos un momento de calentura. Y después cuando entramos en el tono racional decimos, esto nos puede pasar a cualquiera. No, redobló la apuesta. Al rato redobló la apuesta y siguió. Entonces, es un mundo distinto, estaré muy viejo. No estaré entendiendo la sociedad, o no quiero entender tampoco, o no quiero normativizar, no quiero normativizar, no es la palabra, no quiero naturalizar esta clase de hechos. Mauro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Bien. ¿Cómo andás? Buen día para todos, gracias por esas palabras de presentación que, bueno, no sé si las merezco, pero siempre es bueno tener un espacio acá para charlar y bajar un poco la pelota y justamente tratar de disipar todo este humo discursivo que se genera. Así que valoro mucho eso de este espacio en Sudamericana con vos. Contame, ¿qué viste con eso? Bueno, un montón de cosas en chiste cuando hablaba con Eugenia para coordinar los detalles de hoy. Le digo, bueno, decirle a Daniel que guarde una crisonita, ¿no? Para hablar de toda esta situación, porque la verdad que es una tras de la otra referente a un estilo que hay que reconocerles que en un primer momento les sirvió, ¿no? Esta cosa, por definirla de algún modo hoy, de esta narrativa y este modo de comunicar directo, libertario, que estaba originalmente embebido de una cuestión de autenticidad que era relativamente atractiva, al punto de que le permitió desde una tercera fuerza llegar a la presidencia de la nación. Eso digo, van a poner en términos, en correcta dimensión. Es un logro muy grande el que logró este equipo, pero en cierto modo me parece que están repitiendo tanto y están reincidiendo tanto sobre esa fórmula que creo que ya estamos en una zona en donde hay una ruptura, ¿no? Y por ahí esto se va a empezar a manifestar. Bueno, ustedes tuvieron la experiencia hace pocos días, ¿no? Digo, un cuarto cómodo, Lisandro Mirón, muchos lugares donde los candidatos son claramente personas que se reciclaron del sistema político, incluso viniendo de las antípodas ideológicas de cualquier cosa que pueda parecer ni siquiera libertario, liberal, ¿no? Entonces, acá lo que estamos encontrando es en algunos sectores una llevada al extremo, digamos, exacerbando el uso del estilo comunicacional que usaron en su momento, valga la redundancia, y bueno, la sociedad está empezando a verle
haberle fisuras, ¿no?, a ese estilo. Yo siempre digo que cuando alguien gana una elección, sea local, sea provincial, nacional, el día más lindo que tiene es el día que ganó la elección. Ganó en el búnker, que saca la foto y que le dejan los papelitos. A partir de ese momento, todo arranca abajo para un equipo de gobierno. Y bueno, eso puede hacerse más o menos rápido, y evidentemente acá parecería que está ocurriendo bastante rápido. Esto no se puede aislar, por supuesto, de todo el contexto que genera en la sociedad el tema Spagnuolo y Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ordenarnos un poco. Si querés, cierro esta primera respuesta con esto y vamos a alguna otra pregunta que tengas. Comunicacionalmente, estamos en una etapa fundacional, digo, porque socios no quedan. Socios para decir, me puedo aliar hacia un lugar, hacia otro, prácticamente no quedan. Y cada vez, o mejor dicho, cada vez tienen menos margen. ¿Cómo es esto? Y a ver, no sé si fundacional. Yo creo que por ahí lo fundacional fue lo que ocurrió antes, lo que definió una manera de comunicarse con la gente que resultó efectiva, repito, digamos, quiero ser equilibrado en el análisis, a una política que durante mucho tiempo tenía muy buenos modos, pero pésimos resultados, incluso ni siquiera tenía pésimos resultados a contrasentido de lo que debían ejecutar. Ellos, con un estilo directo, lograron comunicar con la gente. Ahora bien, en el caso del Gordo Gán, puntualmente el Gordo Gán no es un vocero oficial del gobierno, ni siquiera digo un vocero perteneciente al gobierno, una persona que tiene un cargo, si es un ciudadano de a pie. Entonces, a partir de él se pueden dar ciertas prácticas un poquitito más jugadas de manera legítima. Es como un vocero lado B, por decirlo de algún modo. Referente, usaste la palabra. Pero más allá de eso, la gente está acostumbrada a escucharlo y a que él sea una voz rectora de todo lo que es la narrativa libertaria. Por ende, una cosa es lo que justifique el rol de esta persona, que como decíamos no tiene ningún rol dentro del gobierno, y otra cosa es que se pueda separar todo el gobierno de lo que dijo, que además tampoco hubo demasiada intención de separarse de lo que el gobierno dijo, ¿no? Esta idea de que cuando después se explicaron, incluso el propio Santiago Caputo, después de años se volvió a usar su cuenta y publicó un decálogo, ¿no? Entonces dice, esta es nuestra manera de hacer, esto es verdad, cosa que no es cierta, porque aparentemente la hija discapacitada del juez no es de una relación extramatrimonial, como menciona originalmente Parecini. Pero bueno, más allá de todo esto, y volviendo a lo que te decía recién, como para cerrar la idea, acá en general, como dice el colega Juan Cobrel, las elecciones se ganan por Corea del Norte o Corea del Sur, no, por lo que, perdón, me acomodo, por lo que vota Corea del Centro sobre Corea del Norte o Corea del Sur. Vos tenés dos polarizaciones, y hay un sector en el medio, que le podemos dar un 15% más o menos, que depende del contexto general, se inclina para un lado o para el otro. Es el grupo que hizo presidente Alberto, es el grupo que hizo presidente Milei, es el grupo que hizo presidente Macri. Claro. Porque después tenés duros, 30 de un lado, 30 del otro. Entonces, para ir a 45 necesitas a esos. Bueno, da la sensación que con toda esta seguilla de situaciones, y no me quedaría solo con este tweet, sino agrego la Agencia Nacional de Discapacidad y alguna otra cosilla, el veto a los jubilados, todas estas cuestiones, ese 15% de Corea del Centro ya no le cae tan simpático el mileísmo. Y yo creo que igual va a ser una buena elección, electoral, como reconociendo el logro económico de la inflación, está pagando con un voto por eso, pero sin ningún lugar a duda van a ser menos en provincia de Buenos Aires hoy de lo que hubieran hecho sin el tema Andis, Spagnuolo arriba de la mesa, y veremos qué pasa hasta octubre, porque en Argentina un mes y medio es una eternidad,
pero es de esperar que no logren los resultados que esperaban antes de todos estos escándalos. A ver, todo esto me hace pensar en lo siguiente: no es que están ganando por virtudes propias o lo que puede llegar a ser la imagen presidencial por virtudes propias, sino porque también existe una suerte de espanto del otro lado. Y todavía dura ese espanto, hay que ver cuánto. Pero sí, lamentablemente Argentina hace rato que está en ese proceso. Yo te diría que la última vez que podemos mencionar que alguien gana por construir un mito de gobierno, un proyecto de país y demás, después yo no estoy diciendo si ocurrió o no ocurrió, pero la última vez que se inspiró de algún modo la gente a movilizar positivamente, se me ocurre que es la elección de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, después de enviudar. Después de esa elección, en general, siempre lo que ganó fue una expresión anti-AL. Incluso en el caso de Alberto Fernández como anti el macrismo en ese momento, ¿no? Sí, me quedo pensando en todo eso, porque en realidad cuando vos me planteas así, yo me digo, bueno, qué rápido se diluyó todo, digo, el entusiasmo, o cambió tanto Milei o cambió la sociedad, o no le está dando la respuesta. En este mundo estamos, Daniel. Yo recordando a Gustavo Córdoba, analista, digamos, Gustavo analizaba que hasta hace unos 15 años un gobierno más o menos podía esperar 2 turnos, 8 años para generar una impronta y mantener en relativo orden la discusión hasta ir perdiendo fuerza y caer en el último tramo. Yo recordemos a Menem, que hasta últimamente intentó reelegir una tercera vez, digamos una segunda vez reelegir un tercer gobierno. Ahora, desde a Macri no se le esperó 4 años, a Alberto no se le aguantó 2. Estamos, la sociedad, la dinamización, las redes sociales, la inmediatez han generado eso en la gente. Resolvió, correte. Claro. Y bueno, eso lo estamos viendo. Pero todavía hoy, y esto hablo por encuestas de humor social y de opiniones contextuales políticas que se hacen previos a las campañas, todavía hoy la gente valora el orden económico general que se percibe y la lucha contra la inflación. Eso es un activo. Eso es un activo para el gobierno. Claro. Ahora, se está empezando ya a mechar con varias cuestiones. Lo que pasa con la Agencia Nacional de Discapacidad no es menor. Así como te digo que la gente le reconoce a este gobierno ordenar la inflación, también le observa cierta insensibilidad. Desde hace rato, esto está apareciendo hace más de un año. Vieron que de golpe Milei salió y dijo, bueno, yo no voy a insultar más, qué sé yo, que le duró muy poco. Bueno, eso tenía que ver, sin ningún lugar a dudar, con una altísima percepción en el grupo de mujeres arriba de 45 años, de que el estilo era absolutamente piantaboto. Esa práctica del insulto, ¿no? En esa franja, que además hoy está movilizada, hoy, aunque parezca mentira, vota más el adulto que el joven. Entonces tener los jóvenes está bueno porque te posiciona, te dan narrativa de eso, pero la verdad que la masa que va a votar es el adulto. Cuanto más grande la persona, más responsable en el ejercicio de su voto. Entonces ese tipo de relaciones tienen que ver con eso. Y hablando de eso, hace rato que se le percibe al gobierno de Milei lejos de insensibilidad ante las situaciones de la gente. Y que esto impacte en la Agencia Nacional de Discapacidad con denuncia de corrupción y vinculando al hermano del presidente, que es indivisible de su hermano, es serio, es un problema serio. Sí. Yo lo analizo un poco más allá. Digo que lo más preocupante para mí no es el cambiar un funcionario, que vos podés decir, che, la verdad que no funcionó, no anduvo. Es una cuestión mucho más grave, porque en realidad era un lugar en el cual todos veíamos que hubo una política pública que no funcionó, la del kirchnerismo, que había serias falencias, porque la verdad se conocen de muchas irregularidades a la hora de otorgar pensiones por discapacidad. Sí se conocen, es público, pero todo esta no sé si decir inoperancia o si querés verlo de cualquier otra manera, en realidad lo que termina es validando lo anterior. O sea, y sí,
Y sí, eso es un problema, porque cuando Claro. pues, vos hablas de que se conocen desvíos, en realidad hay una manera de la política pública mucho más seria de abordar el tema, que es trabajar promedios internacionales Sí. de pensiones por discapacidad y georreferenciación de ellas. Cuando vos vayas, es un ejercicio de ese tipo y encontrás que en alguna provincia tenés, no sé, 18% de personas con una pensión de discapacidad, tenés a claras luces ahí hay un desvío. No, y cuando vos comparás con países que tuvieron guerras recientemente y ves que tenés más discapacitados que yo, es como que también hay un desvío. Sí. Ni siquiera hay que ir a la casuística, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. pero no me quedo solo con discapacidad, digo, es una seguidilla de cuestiones que dispararon en el gobierno que van construyendo, siempre a la hora de comunicar o de la percepción en la sociedad, esto es como una trama, ¿no? No es solo un hilo el que sostiene un hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, Sí. otro hilo que cruza, otro que cruza, a veces arma una Sí. trama, y ahí anidan los conceptos que recibe la sociedad de un gobierno de una institución. Claro. Y Sí. acá es la ciencia nacional de discapacidad, es la marcha de los miércoles de los jubilados, es la educación pública, son los médicos del Garrahan, cada hilo va volviéndose cada vez más densa la trama y sostiene, quedan sostenidas nociones e ideas de ese gobierno. Más allá de que cada uno en particular tenga sus discusiones, vamos a decir, no, que los jubilados tal, que le Garrahan tanto, que, bueno. Llega un momento en el que todo eso se va acumulando y empieza a pesar más que antes. Sí. La incógnita será qué nos deparará en el futuro inmediato o mediano plazo, pero bueno, eso me parece que será capítulo como para seguir charlando contigo en el corto plazo, que seguramente te vamos a volver a llamar. Mauro, te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Bueno, Augusto, Daniel, gracias por el llamado. Gracias, siempre un gusto escucharte. Gracias, Mauro Becerra con nosotros.